Qué alegría, amada Iglesia, Dios de gracia, poder dirigirme a ustedes este domingo 29 de marzo del año 2020 para entregarles el mensaje de la palabra de Dios y de manera muy particular para este momento, para estas circunstancias que nos toca vivir a nivel mundial. Para no variar, la lectura bíblica que tomamos para este mensaje de la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 18, versículos 16 al 33, es, como siempre, extraordinaria. Me adelanto un poquito para introducirlos al tema. En el capítulo 19 del libro del Génesis está por narrarse un estado de colapso, de verdadera crisis para las ciudades de Sodoma y de Gomorra. El grado de inmoralidad de la mayoría de sus habitantes ha llegado a un colmo. Ese ardor de inmoralidad ha subido hasta la misma presencia de Dios. Dios considera que el comportamiento de los ciudadanos de Sodoma y Gomorra ya es un foco de infección que hay que cortar, que hay que sanar, que hay que limpiar. Y en ese caso Dios decide un juicio. Dios decide hacer caer sobre ambas ciudades fuego y azufre. No puedo afirmar, no deseo hacerlo, que la pandemia que hoy nos ocupa sea un juicio de Dios. Yo me atrevo a pensar que es más bien la cosecha, el resultado del mal uso de la inteligencia del ser humano que ha recibido de Dios. Pero, ¿qué es lo importante que debemos aprender cada uno de nosotros hoy a la luz de Génesis capítulo 18, versos 16 al 33, donde se narra un diálogo hermoso, intenso, inspirador entre Dios y su siervo Abraham en tiempos de preludio de crisis? Mis amados, quiero darle relevancia a tres acciones que debemos copiar nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, en este momento, en estos momentos que no sabemos humanamente hablando cuánto durarán, y que estamos descansando en la pura misericordia de Dios. Tres acciones a aprender, a copiar de Abraham en este pasaje que hemos estado mencionando. Primera acción que hay que copiar. Dense cuenta que Abraham está en contacto permanente con Dios y Dios está en contacto permanente con Abraham. Qué hermoso es en este pasaje oír a Dios decir esta frase. ¿Cómo no decirle a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? ¿Cómo Dios considera a su siervo Abraham? Pero cómo su siervo Abraham tiene la antena parada, lista para captar la señal de Dios. Mis amados, quiero insistir en que seguramente los ajetreos de la vida diaria nos habían llevado a enfocar nuestras antenas a otras direcciones, a otras señales, que yo entiendo que como seres humanos, como miembros de esta sociedad, debemos estar captando otras señales, pero no prescindiendo de la de Dios.
no prescindiendo de la de Dios. Si tenemos que captar señales de la prensa, escrita, audible, visible, si tenemos que tomar cursos, si tenemos que aprender nuevas estrategias, todo eso seguramente sería correcto, pero no prescindiendo de un diálogo y de una comunión permanente de Dios conmigo y de mí para con Dios. Subrayo esta aseveración: de Dios conmigo y de mí para con Dios. ¿Por qué la subrayo? Porque dice la Biblia que, dada nuestra rebeldía, nuestra falta de santidad, nuestra falta de compromiso con Dios, nuestro estilo de vida irreverente para con Dios, podría llevarle a Dios a un punto, como dice Isaías capítulo 1, en el que ya no nos escuche. Tú y yo podemos estar orando todos los días, pero no siendo conscientes de nuestra falta de compromiso con Él o de un estilo de vida irreverente. No le hacemos caso, no nos sujetamos a su voluntad, no estamos atendiendo a la voz de su Espíritu Santo, y entonces Dios dice: ¿sabes qué? Ya no te voy a oír. Mis amados, Abraham estaba a punto de presenciar el colapso, la destrucción prácticamente de dos ciudades donde él habitaba. Y una actitud a copiar es mantenernos en contacto con Dios y que Dios esté atendiendo a nuestras oraciones. El apóstol San Pablo, inspirado de Dios, en unas pocas palabras de Primera Tesalonicenses 5:17, dice: orad sin cesar. Mantengámonos en este tiempo en contacto con Dios. Capta otras señales que sean edificantes, que sean benéficas, que sean instructivas. Cáptalas, pero no prescindiendo de la señal de Dios. Cualquier otra señal la podemos perder, pero no la de Dios. Mantengámonos en contacto con Dios, orando sin cesar, platicando con Él permanentemente. Una segunda acción que quiero resaltar es que Dios le revela a Abraham lo que va a hacerle a Sodoma y a Gomorra. ¿Saben que ese es un alto privilegio? Y saben, amada iglesia, que ese privilegio Dios nos lo ha dado a nosotros. Tenemos su palabra escrita en nuestro idioma y a su Espíritu Santo para que nos la revele, para que nos ayude a entenderla. No vivimos a ciegas, no vivimos sin brújula. No vivimos realmente sin saber qué va a ocurrir. Dios, en su infinito amor y misericordia, nos revela. Por ejemplo, esta pandemia está mencionada en Mateo 24:7. En Mateo 24:7 está revelada como uno de los sucesos que avisan que el fin de los tiempos se acerca. En el griego le llamaron pestes, peste. Esta es, Dios la anunció. Si nos vamos a Romanos capítulo 1, Dios nos advierte ahí las características de la descomposición social. Y si nos vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 9, Dios ahí nos revela la rebeldía total del individuo
a la que llegaría como otra señal de los últimos tiempos. Así como Dios tuvo el cuidado amoroso, delicado, de avisarle a Abraham lo que iba a ocurrir con Sodoma y Gomorra, así Dios nos revela hoy a su pueblo, a sus hijos y a quien quiera leer las Sagradas Escrituras, el porvenir de este mundo. Pero lo que más me encanta, y por eso los invité a leer la primera y segunda cartas de Pedro, es que esas cartas, ambas cartas, son un manual, un instructivo que Dios nos dejó a su pueblo para orientarnos a cómo vivir en estos últimos tiempos, agradando a su nombre y trayendo gozo y paz y edificación a nuestras vidas. Mis amados, si se dan cuenta, estamos completos. Nuestro teléfono está abierto a la línea de Dios. Dios tiene su línea abierta para nosotros. Después, Dios nos revela en su palabra los tiempos presentes y los tiempos futuros. Y en tercer lugar, la tercera idea que quiero resaltar es que Abraham mostró preocupación por los justos que habitaban ambas ciudades y Dios también. Por eso leemos ese precioso diálogo en el que Abraham se pone a negociar con Dios pensando en los justos que vivirían en Sodoma y Gomorra, pretendiendo evitarles el juicio. Y Dios entra en la negociación y Dios dice, está bien, si hay 50 justos, no destruyó Sodoma y Gomorra. Y claro, Abraham, conociendo la maldad del hombre, fue reduciendo el número hasta que el juicio fue inevitable. Quiero terminar explicando que por amor a nosotros, dice Mateo 24:22, por amor a los redimidos, por amor a los salvados, por amor a su iglesia, por amor a ti y a mí. Dice Mateo 24:22 que Dios acorta los días del sufrimiento para que no suframos demasiado y finalmente para librarnos de una angustia extrema, vendrá por nosotros en lo que conocemos como el rapto de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18, lo afirma. En lo peor que va a suceder en este mundo, tú y yo ya no estaremos. Habremos sido llevados por nuestro amado Salvador. ¿Te das cuenta? Sí, es probable que ahorita estemos pasando incomodidades, pero las calamidades no las vamos a vivir por el gran amor de Dios para con nosotros. Amada iglesia, mantengamos el gozo y la paz que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario y no olvidemos hoy estas tres acciones. Primera, mantente en comunicación permanente con tu Dios y Señor. Estudia la palabra de Dios, conoce lo que Él revela y cómo nos anticipa el porvenir y sabe que en breve estaremos gozándonos con nuestro Dios. Un fuerte abrazo, amada iglesia. Seguimos al pendiente. Que el Señor nos guarde y nos bendiga.